Saludos. Bienvenidos al Seminario Bíblico El Teólogo. Yo soy su maestro, Eliezer de León. Estaremos cubriendo la segunda clase sobre hermenéutica. En esta ocasión estaremos dando un breve repaso al contenido de la clase anterior. Posterior a eso, estaremos haciendo un análisis de la historia de la interpretación judía. Y la razón de esto es que esos métodos interpretativos pueden ser encontrados en las Escrituras. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des un me gusta y hagas tus comentarios en la sección de comentarios. Si no te has suscrito a nuestro seminario, te invito a que envíes un correo electrónico a la dirección que encontrarás en pantalla. Y de esa manera informarás a nuestro equipo que quieres ser un estudiante. Al hacerlo, estaremos enviándote el plan de estudio que contiene las tareas correspondientes a esta clase de hermenéutica. Iniciaremos con una hipnosis de los dos rabinos de mayor importancia en la interpretación judía. El primero se llamaba Hillel, el segundo se llamaba Shammai. Aunque hay mucho misticismo detrás de estas dos personas, se entiende que ambos eran contemporáneos y nacieron por ahí del año 60 antes de Jesús, vivieron durante la época de Jesús y murieron por ahí del año 30 de la era cristiana. Ambos llegaron a ser muy influyentes en el judaísmo y en particular en cómo interpretar las Escrituras. Se entiende que parte de los conflictos entre los fariseos y los saduceos surgieron por causa de las diferencias en metodología utilizada tanto por Hillel como Shammai. En el caso de Hillel entendía que lo que es de mayor importancia al tomar el Antiguo Testamento, que era lo que existía durante esa época, era el espíritu de la ley. Sin embargo, en el caso de Shammai, lo que él consideraba ser de mayor importancia era la letra de la ley. No es que Hillel era una persona que ignorara las letras, sin embargo, no era tan rígido en la interpretación de la ley. En el caso de Shammai, era rígido en las letras de la ley. Por lo tanto, Hillel y Shammai tenían polos opuestos en la interpretación de las Escrituras, lo cual se puede notar en los conflictos entre los fariseos y los saduceos. De los dos rabinos, el más influyente fue Hillel, y a propósito, uno de los descendientes de Hillel fue Gamaliel, quien fue maestro de nada más y nada menos el apóstol San Pablo. En cuanto a Hillel, de él se entiende, él confeccionó 7 reglas de interpretación bíblica, la cual se puede encontrar a través de sus análisis.
A propósito, si gustas saber más sobre Hillel, necesitas estudiar el Talmud babilónico, que es en donde se narra parte de su niñez y de su crianza. Las 7 reglas de interpretación confeccionadas por Hillel son las siguientes. Número 1. Lo que se aplica en un caso menos importante se aplica en un caso más importante. En otras palabras, el parámetro que ayudará a la interpretación de un texto bíblico, si ese texto es de poca importancia, el mismo parámetro se puede y debe de aplicar a un texto de mayor importancia. La pregunta es ¿por qué? Porque ambos pertenecen a la palabra de Dios. Segundo principio, y es el principio denominado equivalencia de expresión. La equivalencia de expresión es a lo que nosotros comúnmente le llamamos sinónimos en diferentes textos. En otras palabras, se debe de analizar los términos sinónimos en los diferentes textos. Por lo tanto, si hay una palabra en un pasaje y encontramos una palabra con un significado similar o igual en otro pasaje, pues el sentido es el mismo, a menos que el contexto le dé un significado especial. El tercer principio es la creación de una familia de texto. Y aquí es entonces en donde los apóstoles, por ejemplo, podían tomar diversos pasajes bíblicos y analizarlos y aplicarlos a diferentes circunstancias del Nuevo Testamento. Ya había un precedente de crear lo que nosotros hoy en día le llamamos una concordancia. Términos similares, ideas similares, textos similares eran agrupados. Entonces, cuarto, un principio se puede formar al relacionar dos textos diferentes. La idea de este principio número 4 es que no se puede formar o crear un principio bíblico basados en un pasaje nada más, en un pasaje aislado. Para que sea principio, debe de aparecer en más de un lugar. Quinto principio de Hillel, lo general y lo particular. Un principio general puede restringirse al particularizarse en otro verso. Un principio general puede restringirse al particularizarse en otro verso. En otras palabras, el hecho de que haya un principio general no quiere decir que es adaptable a toda circunstancia. Sexto principio, los textos aparentemente conflictivos pueden ser armonizados por un tercer texto que contenga la misma idea o la misma palabra o el mismo sentido en general. Es decir, que si hay un pasaje del Antiguo Testamento que luego aparentemente contradice a otro pasaje del Antiguo Testamento, se puede encontrar un tercer pasaje que los armonice. Finalmente, encontramos la sexta regla de los 7 diferentes niveles de interpretación enseñados por Hillel. Y esta es la explicación dada por el contexto. Para una persona poder entender un pasaje del Antiguo Testamento, debe de conocer el contexto. Estas son las 7 reglas utilizadas por Hillel y enseñadas a sus discípulos.
No es decir que estas son reglas inventadas por Hillel. De hecho, nosotros podemos notar incluso en el Antiguo Testamento mismo la interpretación de pasajes del Antiguo Testamento, como es el caso de Ezequiel y de Jeremías, y menciones aisladas de profetas en el Antiguo Testamento mismo. Y en la mención podemos nosotros notar interpretación de las palabras dadas o dichas por esos profetas. Ahora procederemos a ampliar la interpretación judía utilizada en la época de los apóstoles más allá de Hillel. Encontramos nosotros muchas reglas bastante extrañas que se usaban entonces y que a propósito aún en la actualidad nosotros podemos notar algunas personas usando. El primer método interpretativo, podríamos mencionar los significados múltiples de las escrituras. Habían personas que entendían que un pasaje podía entender muchísimas cosas dependiendo de algunas circunstancias. Unos de estos estamos hablando del letrismo. El letrismo era un método utilizado por el rabino Akiva y se enfocaba en el sentido individual de cada palabra en un texto. También Akiva percibía que las palabras podían tener significado múltiples. Otro método de interpretación judía es el método literalista, en donde las cosas significan simple y llanamente exactamente lo que dicen. Obviamente que al hacerlo puede uno entrar en problemas, porque ¿qué tal si hay un pasaje que es simbólico y se está literalizando? Y luego tenemos los principios dados por la Midrash o midrástico. En cuanto a los principios de la Midrash aplican lo enseñado por el rabino Hillel. En primer lugar, enfatiza las comparaciones de ideas, palabras o de frase. En segundo lugar, enfatiza las relaciones de principios generales a casos particulares. Principios generales a casos particulares. Por ejemplo, la ley decía que se debía de amar al prójimo como a uno mismo. Esto viene del libro de Levíticos citado en los evangelios por Jesús. Amas al prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién es tu prójimo? Otro caso sería, ¿debería yo de amar a mi enemigo? Pues si mi enemigo es mi prójimo, entonces debo de amar a mi enemigo. Y ese es, por ejemplo, el caso presentado a Jesús por el rabino judío. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le da la historia del buen samaritano. El principio de amar al prójimo como a uno mismo se aplica al enemigo. Por conclusión, debes de amar a tu enemigo. También en la interpretación midrástica se decía que el contexto es importante para la interpretación. Dentro de la interpretación midrástica también hay otros principios bastante extraños. Tenemos el principio alegórico. Y la alegoría es en donde una cosa puede significar otra, dependiendo del contexto. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Jesús hablando de Agar y de Sara. Ahora bien, una alegoría no debe de tomarse literalmente. La alegoría significa otra cosa que va más allá de lo que literalmente se ha dicho. Sin embargo, existía un movimiento judío en donde todo se alegorizaba. Todo se alegorizaba. De hecho, los talmudistas
Existía un movimiento talmudistas en donde sus historias alegóricas fácilmente ilustraban el nivel al punto que los judíos llevaban el alegorismo. Otro principio que podemos nosotros notar en la interpretación judía era la denominada pesher. El método de interpretación pesher era el que se usaba en los grupos que vivían en Qumran. No sé si recuerdan ustedes, donde encontraron los rollos en el Mar Muerto. Aquí se enfatizaba lo escatológico y lo que se prestaba mayor importancia era a la profecía. También en la pesher todo estaba relacionado a la escatología. Entonces, esto realmente significa aquello que pasará más adelante. También nosotros tenemos en este sentido alegórico, a propósito, volviendo al alegorismo, nada es lo que dice. Hay un significado por debajo en todas las cosas. Entonces, uno podría decir que una frase que caracterizaría el método alegórico de interpretación judío antiguo es: esto significa aquello. Esto nunca significa esto. Esto significa aquello. Ahora, ¿cuándo los judíos utilizaban el método alegórico? Lo utilizaban muy arbitrariamente. Si había, por ejemplo, algún pasaje que entraba en conflicto con otro, lo alegorizaban. Si había una aparente contradicción. Cuando la interpretación literal aparentaba decir algo indigno de Dios, lo alegorizaban también, porque para ellos era inconcebible que las escrituras dijeran algo aparentemente indigno de Dios. También lo alegorizaban si el pasaje decía ser alegórico, o por lo menos por ahí apuntaba. Cuando habían palabras múltiples, cuando se repetía mucho la misma palabra, lo alegorizaban. Cuando se repetía algo que ya se conocía, lo alegorizaban. Cuando es posible el juego de palabras, lo alegorizan. Cuando hay alguna anormalidad en número o en tiempo, lo alegorizaban. Y obviamente lo alegorizaban si existía algún simbolismo. Finalmente, también entre los judíos existía un método de interpretación en donde se le daba simbolismo numérico a las palabras. Y trataban de esa manera, a través de la matemática, encontrar simbolismo oculto dentro de los pasajes. Usted puede notar cómo muchos de estos métodos aún existen en la actualidad. Muchos son buenos y otros peligrosos. Utilice con mucho cuidado el método alegórico, porque es bastante problemático alegorizar lo que no está supuesto a ser alegoría. El buscar sentidos ocultos a las palabras puede también ser algo bastante peligroso, a menos que el pasaje apunte a que hay algo más ahí. En conclusión, en esta ocasión les hemos dado un vistazo a los métodos de interpretación utilizados durante la época de los apóstoles y de Jesucristo mismo. Estos te ayudarán a entender la perspectiva y acercamiento que los apóstoles tuvieron al interpretar el Antiguo Testamento. Hablamos de Hillel, también de Shammai y por último de Akiva. Esperamos entonces que al tener este fundamento histórico podamos nosotros entonces trasladarnos a los métodos que nosotros entendemos ser excelentes y correctos
para la interpretación fiel de las Sagradas Escrituras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si estás interesado en recibir un certificado de parte de nuestro seminario, inscríbete enviándonos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, expresando tu deseo de inscribirte. Suscríbete, dale me gusta y escríbenos tu comentario, nos encantaría hacerlo. Si quieres apoyar este ministerio, te invito a que en la sección de descripción puedas darle al link que te llevará a Patreon, en donde puedes también apoyarnos. Yo soy su siervo maestro Eliezer de León. Dios le bendiga. Será hasta la próxima clase.